¿Cuántos están bendecidos? ¿Cuántos quieren permanecer a pesar de? Diga conmigo, perseverancia. Perseverancia, diga. Señor, te doy gracias por esta noche, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres hermoso, Señor, porque tú eres digno, Señor. Te doy gracias porque el crecimiento es tuyo, Señor, porque todo lo bueno viene de ti, Señor, porque ninguna arma que se levante contra mí podrá prosperar, ninguna lengua que se levante en juicio podrá acusarnos en el nombre de Jesús, porque tú eres la verdad, el camino y la vida, Señor. Y tú nos has llamado, Señor, a hacer cosas grandes. Señor, tú nos has llamado, Señor, a conquistar, a hacer las cosas que están en tu corazón, Señor. Porque tú conoces cada vida, cada corazón en este lugar. Bendigo, Señor, en este momento, Señor, a cada persona. Y declaro que tu palabra no regresará vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Primero quiero agradecerle por estar aquí en un día tan, pero tan caliente o tan frío, ¿verdad? Porque aquí cuando uno viene a este lugar se siente muchísimo el frío, pero quiero decirle a todos los que nos están viendo que están en su casa con su colchita que vale la pena estar en el frío. Muy bien. Bueno, esta noche quiero enseñarle la perseverancia después del ganar. ¿Cómo se llama? Ok, todos sabemos que nosotros estamos en una etapa de crecimiento. ¿Cuántos saben eso? Y cuán importante de verdad es crecer. Y que en el corazón de Dios el deseo es que nosotros crezcamos. Pero todo tiene que ver con algo que tú tienes hoy que mantener bien fuerte en tu corazón, y es la palabra perseverar. No darte por vencido, no permitir que nada, ni nadie, ni lo que te digan, ni lo que hablen de ti te pueda hacer frente. Porque Satanás él es uno de los que siempre trata, antes de que tú vas a hacer la obra, trata de hacer las cosas para que tú no las hagas. Pero Dios quiere que tú las hagas, y ese es el deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Este año tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer para llegar al máximo posible de personas en todo el mundo y llevar sanidad y traer liberación y traer sanidad y traer salvación, porque quiero que sepa que el Señor está bien cerca. No sé usted, pero no se alarme, no tenga miedo, solo esté preparado. Jesús viene muy, muy pronto. Cuando usted vaya a dormirse, esté seguro que esté bien con el Señor. No se preocupe por lo que escuche o por lo que no escuche. Preocúpese por su corazón. Preocúpese porque su corazón esté en el Señor. También dice, tanto ha sucedido hoy en nuestro mundo que la mayoría se ve sin esperanza, piensa que no hay esperanza, piensa que Dios está dormido. La gente está diciendo cosas acerca del mundo, acerca de las cosas que se ven, que no se ven, pero no saben que Dios está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Diga, el Señor está trabajando. Cuando tú no tienes esperanza, puede ser que la desesperanza te toque, y entonces puede provocar en ti algo que no viene de Dios. Pero hoy, en Hechos capítulo 9, versículo 10, la palabra dice que había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. ¿Cómo le dijo? O sea, este es un hombre que estaba siendo llamado por Dios para hacer un trabajo de perseverancia. Era un hombre que Dios mismo le había dado la herramienta y le había dado el camino para que viera la vida de lo que él le tocaba hacer en el tiempo presente que seguía. La Biblia dice en Hechos capítulo 9, versículo del 10 al 19, hay una historia que usted tiene que conocer ahora en este día.
Había en Damasco cierto discípulo, dice la palabra. ¿Qué era? Discípulos. Discípulos son los que perseveran. Dice, cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Diga usted, diga su nombre ahora. Diga su nombre. Diga. Y el Señor, y él dijo: heme aquí. Y usted dijo: heme aquí. Muy bien. Y el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? Su nombre: Ana, Ileana, Laura, levántate. ¿Cómo le dijo? Levántate y ve a la calle que se llama derecha. ¿Cómo le dijo el Señor? Ve a la calle que se llama derecha. No le dijo, quédate sentado en la iglesia y espera ahí. Le dijo, tienes que moverte. Le dio una instrucción, le dio la dirección, fue específico. Y le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. ¿Cómo le dijo? ¿Qué iba a hacer? Le estaba dando instrucciones específicas de lo que tenía que hacer. Le dijo, mira, Ananías, tú eres mi discípulo y yo ya te ayudé con el trabajo. Yo ya te ayudé a que este hombre conociera de que yo soy el Señor. Pero ahora yo necesito de ti y necesito que hagas algo. Y si tú trajiste a un invitado el domingo y si tú trajiste a alguien en algunos días anteriores, tú tienes que oír esta instrucción que Dios te da ahora a ti, porque ahora tú vas a decir tu nombre. Muy bien. Y dice la palabra, y dice, este hombre se llama Saulo, porque aquí está orando. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Dice, ¿quién estaba orando? Saulo. Saulo, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, desde el 1 en adelante, Saulo se encuentra con Jesús, pero él no sabía quién era. Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia, que hablaba mal de la iglesia, que vituperaba a la iglesia, que le hacía daño a la iglesia, pero Dios dijo, este va a ver lo que soy yo. Va a ver quién soy yo. Va a ver que yo soy el Señor. Y Ananías, que era un discípulo, el Señor le dijo, necesito que vayas a la casa de Judas. Y le dijo, y quiero que vayas ahí porque vas a encontrar a este hombre de Tarso, a este Saulo. Y dice, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías había oído un sonido que se llama reputación. ¿Cómo se llama? Reputación. Y parece que la reputación que tenía Saulo no era nada que provocara a visitarlo o provocara a hacer algo bueno por él. Obviamente, Ananías creo que tenía algunas excusas por su vida y decía, es que ya sé, él vino solamente porque necesitaba, pero no va a querer que yo le visite, no va a querer que yo vaya, no va a querer que yo haga tal cosa. Pero hay algo que tú tienes que saber en esta hora, y es que Dios te ha llamado, y es que Dios te llama a perseverar y que no te des por vencido cuando el Señor quiere hacer algo con alguien. Algo que a mí me ayudó mucho, un día el Señor me dijo que llamara a 10 mujeres. Y me dijo, quiero que las prepares, quiero que ores con ellas, quiero que le enseñes a tener una relación conmigo, quiero que les digas que yo voy a usarlas, quiero que hables con ellas, quiero que corrijas sus vidas en lo que hay que corregir y quiero que le enseñes el amor por los perdidos, el amor por las almas, el amor por los que no me conocen, el amor por aquellos que necesito que vengan al evangelio. Y algunas de esas mujeres están aquí sirviendo al Señor y algunas de ellas están en El Salvador siendo pastoras de iglesia y trabajando en un ministerio grande a nivel de iglesia, porque Dios tenía un propósito. Y Ananías no entendía que Saulo tenía un propósito. Ananías no entendía
que Saulo le era un instrumento de Dios a pesar de su reputación. Muchas veces nosotros nos califican. Por ejemplo, a algunos de nosotros, a mí me califican. Y algunos, pero Dios mira y dice el Señor, mira, Ananías le dice, quiero que vayas, y le dice todavía, quiero que sepas, Señor, imagínate la relación que tenía Ananías con Dios, que él le hablaba y le contestaba. Y dice la palabra, y aquí dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, Ananías estaba tan informado, estaba tan absolutamente informado de todo lo que pasaba con Saulo, que no se le quedó nadita para decirle al Señor. Pero el Señor, con otra mentalidad, una mentalidad de conquistador, de ganador. Diga, mentalidad de ganador, mentalidad de que Él es nuestro, Él es el que gana nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él te ganó a ti. Dile al que está a tu lado, Él te ganó a ti. Pero el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? La Escritura habla mejor que yo. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido. ¿Qué le dijo? Ve, porque me es un instrumento escogido. Pero no solo le dijo eso, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Aquí quiero que usted se pare un momento y quiero que observe un momento. Si Ananías hubiera tenido mayores prejuicios, si Ananías hubiera tenido y no hubiera escuchado la voz de Dios, Ananías venció primero el prejuicio. Es una cosa que tú debes vencer ahora en este día. Hoy debes pensar vencer, no mañana, hoy. Lo que debemos perder es prejuicios. Diga conmigo, debo perder los prejuicios. 2, lo segundo que Ananías tenía que vencer era el miedo a que Saulo, el hombre que se había convertido, le hiciera daño. ¿Ok? Una de las cosas que uno menos quiere enfrentar muchas veces cuando gana una persona o cuando invita a una persona o cuando una persona se convierte, uno no quiere enfrentar el rechazo. Uno no quiere enfrentar aquellas imposibilidades o limitaciones de ciertas personas porque no quiere, le cuesta mucho la perseverancia. Y tú tienes que ser perseverante y constante. Esta charla es para liderar. Esta charla es para que seas mejor, para que tengas un buen liderazgo, para que te levantes. Dios nos ha estado dando señales que Él quiere enviar una multiplicación sobre la iglesia, pero Él necesita gente preparada, columnas, hombres, mujeres que entiendan el nivel de perseverancia. Tú debes derribar el temor, debes derribar los prejuicios, diga conmigo amén, y debes derribar lo que podría o lo que otros puedan pensar acerca de ti. ¿Sabes por qué? Porque eso ocurre muy fácilmente. No importa lo que alguien pueda decir o no pueda decir de ti. Lo importante es que tú le obedezcas a Dios. Algo que me impacta a mí aquí en este capítulo, mientras yo lo leía, mientras yo lo ministraba, mientras Dios me ministraba a mí, y algo que aprendí mucho de este pasaje mientras yo lo estudiaba, es primero que hay una autoridad mayor que es la mejor. Dice la palabra que este hombre, Ananías, le dijo al Señor, y aquí donde yo estoy, porque él venía de Tarso, él venía de perseguir a los cristianos, él venía de matar a los cristianos, él venía de hacer cosas terribles. Y algo que no le he dicho todavía, que algo tremendo que ocurrió con Saulo, es que por causa de que Ananías hizo y obedeció, Saulo pudo cumplir su propósito, y por eso hoy tú y yo estamos aquí. Porque Saulo le habló a los gentiles, y los gentiles somos nosotros. Los gentiles, dice la palabra, que no estaban en el plan,
Pero como los israelitas se negaron a recibir a Jesús, Dios nos envió salvación a nosotros. Por ellos, nosotros tenemos salvación. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que sepa que hay que perseverar en medio de estos tiempos. Estos tiempos no son fáciles, no son nada fácil, pero no significa que Dios no está haciendo algo, que Dios no está trabajando y que Dios no está cumpliendo su propósito. Dios quiere que tú sepas que el temor no va a ser tu recompensa, sino el valor. Soy valiente, diga. Ananías tenía que ser muy valiente si este hombre tenía una gran autoridad y mataba a los cristianos. Hoy no tenemos nada de diferencia. Hoy los cristianos en muchos lugares no son muy bien vistos. Hoy en muchos lugares el evangelio no es muy aceptado. Pero eso no significa que nosotros somos cobardes. Significa que somos valientes. Amén. Porque hay gente que está esperando a causa de tu perseverancia. Pero algo que me impacta también que dice la palabra, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Wow. Dijo que iba a llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y es lo que le he enseñado. Pero los hijos de Israel no aceptaron. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa. ¿Qué hizo Ananías entonces? ¿Qué hizo? Escuchó la dirección. Dios le dio una instrucción, pero también escuchó la dirección. Recuerden una cosa, hermanos. Aquí hay una revelación tremenda de Dios. Dios es el que está interesado en que tú perseveres. Dios mismo le dice a Ananías, mira, él vive en tal lado, la calle se llama a la derecha. Eso me impacta de Dios. El Señor es tan detallista, especialista, y a él no se le perdía absolutamente nada, porque el Señor, cuando tiene un cometido con una persona, cuando tiene un llamado, cuando tiene una revelación, cuando Él quiere hacer algo, nada ni nadie va a dejar de cumplirlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice, vete a la calle, porque le dijo, vete a la calle que se llama derecha. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo es que tú le dices a él que vaya, que haga? Entonces yo le pregunto una cosa, ¿Ananías realmente conocía a Saulo o solo había oído? ¿Solo había oído? Solo había oído de su reputación. Pero fue Dios quien le dijo dónde estaba y con quién estaba. ¿Ya? Cuando tú te metas a orar, Dios te va a revelar el plan y el propósito. Porque la Biblia dice que cuando oramos, Dios nos habla. Si tú traes un problema hoy, si tú traes una necesidad hoy, si tú quieres hacer algo diferente hoy, vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Vamos a preguntarle a Dios. Le preguntamos, ¿hacemos, no hacemos? ¿Decimos, no decimos? Ya, yo sé que esto te va a ayudar mucho para que tú crezcas. Esto te va a ayudar mucho para que tú te intereses por aquellos nuevos. Hermanos, los viejos ya conocen y los viejos son malcriados porque ellos quieren. Pero ellos ya conocen. Ya, pero hay que preocuparnos por los nuevos. Por aquellos que todavía apenas están empezando a abrir. ¿Y cuál es la razón por qué Dios le dice a Ananías que vaya con Saulo? ¿Cuál es la razón específica? Porque Saulo apenas acababa de tener un encuentro con Jesús. Apenas se le había aparecido en Damasco. Y él dice, se cayó del caballo. Él tuvo que humillarse delante de Dios y preguntar, ¿quién eres? ¿Quién eres?
Porque la gente está aturdida, la gente no conoce, vienen los problemas, vienen las luchas, las tinieblas empiezan a trabajar. ¿Sabe para qué? Para que esa persona no persevere y para que tú te detengas por el miedo, por los prejuicios y porque no entiendes el propósito de Dios. Y entonces dice la palabra que Dios tenía un plan con Saulo. Dios tenía un propósito, pero él todavía no conocía realmente, totalmente a Jesús. Dios se le había revelado, pero todavía había ceguera. Y dice que llegó Ananías. ¿Y qué fue lo primero que hizo Ananías? Llegó, entró y no dijo: Saulo, te tengo miedo. No. Llegó y entró con la autoridad de Jesús, del que lo enviaba. Porque tú debes ir con la autoridad de Dios. Tú no debes ir con tu propia autoridad. Tú no debes ir con tus temores. Tú no debes ir con tus enojos. Tú no debes ir con tus propios conceptos. Tú debes ir con la palabra. Dios le dio una palabra a Ananías. Dios le dijo: ve. Y dice que le dijo: Ananías fue y entró en la casa. O sea, ni siquiera pidió permiso, creo yo. Entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo. ¿Qué cambió ahí, hermano? ¿Qué cambió ahí? ¿Qué cambió? Cambió el lenguaje de cómo él pensaba de Saulo y cómo ahora él, después de haber orado, cambió su idea con respecto al propósito y al llamado de ese hombre llamado Saulo. Hermano, wow, eso es tremendo. A mí me impacta Dios. Me impacta cómo es Él, me impacta lo que Él quiere hacer, me impacta que Dios te está diciendo: estoy preparándote para la cosecha que viene. Necesito columnas, necesito Ananías, por eso te dije que dijeras tu nombre. Necesito hombres que oigan la voz de Dios. Dice la palabra que Ananías también tuvo una visión. O sea, Ananías era un hombre de oración. Esto no viene por la carne, esto viene por el Espíritu. Ya es por el Espíritu es que nosotros podemos hacer la obra de Dios. Nadie hace la obra de Dios pensando en buenos conceptos y pesares. Es que voy a ir porque me da lástima, porque me da pesar. Voy a ir porque pobrecito. No, esa no es la mentalidad de un ganador. La mentalidad de un ganador es: voy a ir porque Dios lo ama y porque Dios quiere hacer algo. Y porque es un instrumento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ananías no tenía esa mentalidad, pero cuando oró, él tuvo que renovar su mente. Y tú tienes que renovar su mente cuando veas a alguien en tu trabajo y tú veas que esa persona para nada, ni para atrás ni para adelante. Tú míralo como Dios lo mira. Míralo como piensa Jesús. Jesús dice: tengo propósito con esa persona. Y algo que me impacta también, dice la palabra que Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista. Quiero que sepa algo. Imagínate una persona que recibe a Cristo pero nunca más vuelve. Se va, no piensa, solo no sabe qué pasó, solo sabe que se llevó a Jesús, pero no hay nadie que le explique, no hay nadie que le diga, no hay nadie que se interese, no hay nadie que haga un mentor y que sea un mentor que cambie la circunstancia y que lo ayude a alinearse al propósito de Dios. Dios busca hombres y mujeres que quieran ser usados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios te busca a ti ahora. Y dice algo tremendo que tú vas a ver aquí también. Dice: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. O sea, el Señor nunca, cuando tú lo sigues o cuando tú llegas a Él, te va a engañar. Él nunca te engaña. Él no te da un evangelio gratis que dice: oh, ya, todo se arregló y nunca vas a tener problemas. Es mentira. Eso no es verdad.
Siempre van a haber problemas, pero tú tienes una gran diferencia, que tú ya eres ganador. Que a pesar que los problemas vengan, tú ya eres ganador. Tú ya te ganaste cualquier dificultad, ya eres un ganador. Dile, yo soy un ganador. Dale un aplauso a Jesús. Muy bueno, muy bueno. Diga, yo soy un ganador. Nosotros no somos perdedores. Ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, somos perdedores. Somos ganadores. Y el Señor nunca te engaña, nunca te dijo, hoy que vengas las cosas van a ser tan fácil, van a ser blancas, van a ser todas lindas, todo el mundo te va a tratar bien, a todo el mundo le vas a caer bien, todo el mundo te va a dar besos y abrazos y todo el mundo te va a decir aleluya, gloria a Dios. No, te va a decir te amo, pero ahora cuando crezcas vas a caminar como los niños cuando se le pone el pamper y se orinan y se van cayendo el pamper y hay que enseñarle que hay que subírselo. ¿Ya? O los niños cuando van caminando y se tropiezan y se caen, es parte del crecimiento. Crecer duele un poco. ¿Cuántos dicen amén? Hay algunos papás que no quieren que sus hijos crezcan. Quieren siempre verlos de 5 años. Pero no, hermano, es anormal hacer eso. Los hijos tienen que crecer, tienen que hacer las cosas independientemente y tienen que saber que hay tiempos de tomar decisiones. Por mucho que tú quieras hacer, hay cosas que tú no vas a poder hacer porque no te corresponden ya. Solo les corresponden a ellos mismos. ¿Cuántos dicen amén? Y Ananías no solamente entró y le dijo, hermano Saulo, el Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí hay algo que es lo más importante de todo lo que pasó Ananías. Y es que toda persona que conoce a Jesús para permanecer, para prevalecer, y esto es algo que no todo el liderazgo practica. Esto es algo que no todo el mundo hace. Y es asegurarse que esa persona esté llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo? A través de una invitación, a través de una oración. Invitamos al Espíritu Santo que nos llene. Dice que el que quiere tener la llenura del Espíritu Santo, pídala a Dios y Él se la dará. ¿Qué dice? Que se la pida a Dios y Él nos la va a dar. La palabra dice que Nehemías dijo, heme aquí, Señor. Y la pregunta directa que hoy te hace a ti y te dice llamando, ¿qué le vas a decir tú hoy? Heme aquí, oh Señor, espérame, voy a ir a arreglar esto, voy a ir a arreglar la cama, voy a ir al trabajo, voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro. Los que están llenos de excusas siempre dicen un montón de cosas. ¿Sí o no? Pero los que no tienen excusa solamente le dicen al Señor, no es tu capacidad, no es lo que tú sepas, no es cuánto sepas de Biblia, no es cuánto tú ores, no es cuánto tú ayunes, es cuánto estás dispuesto a hacer por Él. Diga, quiero estar dispuesto. Diga, quiero estar dispuesto. En Isaías capítulo 6, versículo 9 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, este es el llamado del profeta Isaías cuando tiene una revelación de Dios. Todo aquel que oye la voz de Dios y tiene una revelación de Dios. Entonces respondió Isaías, dijo Ananías, heme aquí, envíame a mí. ¿Y cuántos de ustedes les dicen al Señor, heme aquí, déjame sentado aquí? Hermanos, hoy es el día de trabajar. Él no te va a preguntar si te caía bien la persona, si no te caía bien, si esto y lo otro. Él te va a preguntar tu trabajo. Él te va a preguntar tú como iglesia. Él te va a preguntar a ti
por tu llamado. Él te va a preguntar a ti, a cada persona le va a preguntar. En aquel día Él nos va a preguntar. En aquel día, y ese día viene pronto. Tenemos que aprender de nuestra experiencia y poner todo lo que hemos aprendido a trabajar. Muchos de nosotros no es algo nuevo lo que estamos oyendo. Muchos de nosotros lo sabemos. Y lo más difícil es saber algo y no ponerlo en práctica. Lo más difícil es saber que puedes dar una llamada y preguntar cómo están en oración, necesita algo, pero no hacerlo, es decir, es negarse a hacer el bien. Y dice que el que no hace el bien no es de Dios. Hoy tenemos que hacer el bien. Tenemos que aprender y ver el mundo, considerarlo como que si solo nosotros estuviéramos en este mundo para que algo nuevo ocurra y para que haya salvación en el mundo. Tenemos que pensar no como que si otro lo va a hacer por ti. Tú no puedes pensar de esa forma, porque eso es pensar en suponer. Y nosotros no podemos suponer como cristianos. No podemos andar suponiendo. Tenemos que ser leales, perseverantes, fuertes, valientes, no importando qué, sino haciendo la obra del Espíritu, perseverando para ganar. ¿Cuántos queremos ganar en este día? Mañana es el día de ganar. Hoy es el día de ganar. Hoy es el día de perseverar. Yo no sé cómo viniste aquí. Posiblemente tienes dolor. Posiblemente tienes algo en el corazón. Posiblemente no tenías planeado ciertas cosas. Posiblemente tu corazón está llorando. Pero hoy el Señor te dice: ahora me toca a mí. Ahora toca que yo te sane y que tú te dediques a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué pasaba con Saulo? Saulo se encontró con la realidad y la verdad de sus conceptos equivocados. Porque él tenía una idea de Dios equivocada. Él creía que estaba trabajando para Dios. Él creía que estaba haciendo el bien para Dios. Él creía que matando a los cristianos y haciéndole daño a los cristianos, vituperando la iglesia, hablando de la iglesia, hablando esto, lo otro, él estaba haciendo lo correcto porque él quería tener la razón. Y yo quiero decirle algo, querido amigo, querido hermano, querido líder, querido pastor: la razón ni usted ni yo la tenemos, la tiene la palabra. Porque la palabra es nuestro mapa. La palabra, y se lo voy a leer, dice la palabra en el versículo 9, en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Miren la mentalidad que tenía Pablo. Él creía que estaba sirviendo a Dios. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Él creía, pero él estaba aniquilando a todos los que conocían a Jesús. Hermano, el hecho de que tú creas que estás en lo correcto no significa que estás correcto. Porque solamente la palabra es la que te da la corrección correcta y lo que tú necesitas. Por eso el Señor Jesús se le aparece. Por eso el Señor Jesús se le aparece en Damasco. El Señor Jesús lo hace caer de su orgullo. Cuando Él cae del caballo, cuando Él cae de su autoridad, cuando Él cae del que cree que está en la razón, Él cae del caballo y se encuentra con Dios. Porque todos en la vida, de una u otra forma, nos vamos a encontrar con el Creador del universo, con el Creador de todos los tiempos, con el Dios que todo lo hace, que todo lo puede, con el Dios que Él está observando el mundo en este momento. Así es que no tengas nada que temer, no tienes nada que temer, porque el Dios de la vida, el Dios de todos los tiempos está vivo y está observándote y está ayudándote y está a tu favor ahora.
Olvídate de las noticias, olvídate de lo que estás oyendo. Preocúpate por lo que estás leyendo en la Escritura. Preocúpate por la palabra, preocúpate por la presencia de Dios, preocúpate, déjate andarte metiendo en asuntos que no te importan. Métete en los asuntos del Espíritu, porque las intenciones del corazón y las motivaciones, el Espíritu las conoce. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos aquí por Dios, ¿ya? No importa lo demás. Estamos aquí porque hemos sido enviados para levantar, para raise up, ¿verdad? Y dice la palabra, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mire la palabra de Nehemías. Algunos no quieren orar para que otros reciban el Espíritu Santo y hablen en otros idiomas, en el idioma del Evangelio. Y dice la palabra, y en el mismo instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y se fue bautizado. O sea, ¿qué ocurrió ahí? Hubo revelación, se quitó la ceguera, hubo obediencia y se bautizó. Hermano, la perseverancia nos va a llevar a ver a esa persona al cumplimiento de lo que Dios ha establecido para esa persona, pero va a depender de tu obediencia, va a depender de ti. Hermanos, cuando nosotros nos reunimos con los pastores el domingo, muy hermosamente, cada uno de ellos nos ayudó, estuvo tremendo. Nosotros creemos realmente que Dios está levantando columnas que no se dejan mover ni se dejan caer por nada ni por nadie, porque esta es la obra de perseverar en el Espíritu. Jesús viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Diga, Jesús viene pronto. Dice, y se levantó y se fue bautizado. No dice que Ananías lo bautizó, pero dice que se fue bautizado. Imagínense todo el trabajo que hizo Ananías. Ananías oró por él, le limpió los ojos, se le cayeron las escamas, le vino revelación, fue lleno del Espíritu y lo bautizó. Hermano, esa es la tarea de todo hombre y mujer que está en la iglesia, que otra persona, tú te derrames en esa persona y llevarla al Evangelio y cumplir su propósito. Muy pronto vamos a tener bautizos. El pastor dijo que íbamos a bautizar. ¿Cuántos están dispuestos? Amén, amén. Y dice la palabra, dice que también tomó alimento y cobró fuerzas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se levantó para hacer la obra. Hoy el Señor te dice, toma tu alimento y levántate para que hagas mi obra. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice, y métete en los asuntos del Señor. Haz los asuntos del Señor. Yo quiero que hoy Él toque tu corazón, porque el deseo de Dios es tocar tu corazón. El deseo de Dios es que tú sepas que Él lo que quiere es que aprendas a perseverar para que aprendas a ganar. Somos ganadores, pero también somos de los que perseveramos en el nombre de Jesús. El Señor, algo que vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Usted puede confirmar que realmente Dios le habla a las personas y Dios les da instrucciones y Dios les da direcciones. Y Dios está dispuesto hoy. Tal vez tú nunca has escuchado a Dios, tal vez no sabes cómo Él habla, tal vez no sabes lo que Él dice, pero generalmente la gente le gusta oír una profecía, a ver si Dios le va a dar una casa, si le va a dar un carro o si le va a dar tal cosa. Hermano, pero los asuntos del reino proféticamente es que Dios te quiere usar, es que Dios te quiere levantar y que Dios quiere hacer algo tremendo contigo y Dios te quiere levantar en esta noche.
¿Cuántos dicen, así sea, Señor? Y dice la palabra, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, oiga esto, ¿cómo dice? O sea que Saulo ni siquiera sabía que Dios iba a venir repentinamente. Le rodeó el resplandor de luz del cielo. Dios va a acelerar muchas cosas en este tiempo. Dios va a acelerar el tiempo. Dios va a acelerar la circunstancia. Dios va a acelerar muchas cosas. Porque en verdad les digo, y se los digo con temor y temblor delante del Señor, el Señor viene muy pronto. Más pronto de lo que tú y yo imaginamos. Y no es para que temamos, sino para que le amemos. Este es el año, ayúdale a tus hijos, dile, hoy es el tiempo de meterse con Dios. Hoy es el tiempo cerca de Dios. Hoy es el tiempo de no andar con cosas, sino hacer las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, amén. Muchas veces las personas oran muchos, son buenas a orar, pero no siempre entienden la respuesta de Dios. Y para entender la respuesta de Dios, Saulo necesitó a un Ananías. Y todos aquí, sin excepción, para entender lo que Dios nos está diciendo, necesitamos a otro que nos guíe y nos mentoree. Todos aquí, sin excepción, necesitamos ser mentoreados. Ananías era la respuesta de Pablo. Su necesidad de proseguir y perseverar se encontraba en el propósito, porque Dios lo había tocado. Dios ha tocado a muchos aquí. Dios ha tocado, pero muchos están fríos. Más frío que esta refrigeradora. Pero hay que ahora levantarse y agarrarse del Señor y confiar que Él es el que nos guía y nos ilumina. Yo he sentido mucho, no lo digo emocionalmente, lo digo espiritualmente, mucha urgencia de Dios en hacer muchas cosas, en preparar muchas cosas. Ahorita en el mes de marzo tenemos otro alcance, el alcance de Semana Santa, la cruz, ¿verdad? Y tenemos que seguir trabajando, así como trabajamos el domingo, como un solo hombro. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, si nos quedamos viendo solo aquellos, a los viejos que están y solo están llenos de argumentos y de cosas, hermanos, nosotros tenemos que proseguir, tenemos que seguir y tenemos que seguir haciendo la obra del Señor. En Éxodo capítulo 4, versículos 10 y 12 dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca has sido hombre elocuente ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace el hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Moisés también tuvo excusas. Todos en la vida tenemos excusas. Unos dicen, no me he casado, me voy a casar. Otros dicen, no he hecho esto, no he hecho lo otro. Hermano, no te preocupes. Todo lo que tú desees, si lo primero en tu vida es Dios y lo primero en tu vida es servirle al Señor, vendrá por añadidura. Vendrá y Él te lo dará. Y no te lo dará porque tú eres buena o porque tú eres bueno. Te lo dará porque Él es bueno, porque Él es compasivo, porque Él es Dios. Diga aleluya. Diga gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Entonces solo lo voy a dejar con 4 cosas ya para terminar que usted debe ahora aprender. La primera es obediencia. Aprenda obediencia en el discipulado, en el llamado. Por favor, dígale al que está a su lado, aprende obediencia. No te moleste cuando eres corregido. Ya, la corrección trae mucha bendición.
Y no es que alguien te va a sacar un látigo como hacían cuando éramos niños, ¿se recuerdan? Que yo no sé, pero yo pasé unas cosas muy difíciles cuando era niña. Recuerdo que una vez agarraron una cosa así como de encurtido de chile, me dijeron, ¡hey! ¡Pa! Y yo decía, ¡ay! Ya, y no se trata de ese tipo de corrección, se trata de la corrección que trae vida. Y tú le dices a Dios, segundo, tu respuesta a Dios es, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuál es la respuesta tuya? Muy bien. Tercero, tiempo de levantarse, tiempo de no hacer prejuicios, de no permitir prejuicios en tu mente. Romanos 12:2 dice, Romanos 12:1 dice que renovemos nuestra mente y renovemos nuestro corazón a un tiempo para glorificar su nombre. Yo quiero decirte, hermano, no le tengas pesar a la iglesia. La iglesia es del Señor. La iglesia es digna de amor, es digna de gloria, es digna de toda honra, es digna de todo honor, es digna del Rey de Reyes, es digna del Señor de Señores, porque Él es el dueño. Dale un aplauso a Jesús. Diga aleluya. Diga tiempo de levantarme. Y cuarto, tengo como 7. Cuarto, recibe su dirección. Te aseguro que no te vas a perder. Mire, Ananías no se perdió. Llegó correctamente al lugar donde el Señor le dijo. El Señor le dijo, vete a la calle derecha y ahí vas a encontrar a Judas, y ahí va a estar un hombre que se llama Saulo y está orando y en visión él sabe que vas a llegar y a ti te digo, tú ya sabes quién es él. O sea, hermanos, Dios sabe quiénes somos, tanto el líder como el discípulo. Él sabe quiénes somos. Dice el Señor te habla con una dirección exacta, porque el deseo de Él es que no te equivoques. ¿Cuántos dicen amén?